Hola, ¿cómo les va? Hola, buenos días. ¿Cómo andan, Buenas, chicos? ¿Todo en orden? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Roque. Bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver, que se relaciona, que es el contenido más importante de la bolilla en lo que respecta a la actividad administrativa de prestación. ¿Sí? Ustedes están ahí viendo bueno, no es un segundito y me organizo. Por acá. Un segundito. Perdón, chicos, ¿eh? Bueno, me parece que se me perdió la fecha. ¿Está cómodo esto para ver? Bien. Un segundo más. Bueno, entonces les contaba. El tema que vamos a ver hoy es lo que se refiere a la actividad administrativa de prestación, ¿sí? Es una actividad que tiene que ver con el esquema de trabajo que fundamentalmente tiene la administración cuando eh, hay situaciones de interés público en la ciudadanía, en la población, y le requieren de manera directa o de manera indirecta, a través de peticiones concretas o a través de a través de manifestaciones que hagan a la administración, que hay una suma de intereses particulares eh, requiriendo la satisfacción de un interés, ¿no? Se dice que la suma de los intereses particulares generan el interés general, ¿sí? Entonces, eh, hay determinadas cuestiones que van a requerir que los habitantes le requieran al Estado
la diagramación de una determinada actividad de prestación. ¿Sí? Por ahí son más conocidas las mismas como la prestación de un servicio público, la conceptualización, creación, diagramación de un servicio que la administración tenga que prestar para satisfacer ese interés general. Que lo tengan que prestar, es decir, de ejercer, o que lo tenga que diagramar para que lo ejerza un tercero, ¿sí? Tanto de una como de otra manera, va a ser la administración la que está generando la satisfacción de ese interés público. ¿Sí? Bien. ¿Me están escuchando bien ustedes? Perfecto. Bien, buenísimo. Me están saliendo algunos cartelitos que hay como una deficiencia en el micrófono, pero bueno, lo importante es que ustedes escuchen bien. Bien, ¿conocen ustedes algunos servicios públicos? La luz, ¿no? La luz es uno de ellos, claro, la prestación de energía, ¿no? ¿Qué cosa más? Es un servicio público muy fuerte. ¿Qué sería de nosotros sin eh, la, nada, sin tener un acceso a la energía? Un servicio público imprescindible, esencial. Tanto para la generación de la luminosidad y, bueno, y también para el funcionamiento de los aparatos que nosotros tenemos y usamos habitualmente, ¿no? No quiero entrar en algunas posiciones filosóficas, pero lo voy a hacer. Fíjense que la mayoría de las religiones tienen un pie en la luz y en la oscuridad, ¿no? Desde los egipcios hasta la religión oficial en la Argentina, ¿no? Siempre... Igual, eh, profesor, sí. entiendo lo que dice, pero ¿no le ha pasado, no sé, que se le corta la luz y como que vuelve al pasado, a cosas que ocurren en el pasado? Y eso no sería como una luz también, una especie de iluminación del pasado, de las costumbres del pasado. Eh, sí, eh, sí, bueno, gene- la generación de la luz, ¿viste? Te sirve para, digamos, para eso, te hace más útil el día, ¿no? Pero a mí lo que siempre me impacta del tema de la luz, perdón, no de la energía eléctrica, pero vieron que la mayoría de las religiones están apoyadas en eso, en la luz y la oscuridad. Insisto, de los egipcios que hablaban del día y la noche como nada, transportado a los dioses, ¿no? Era Set y Amon-Ra, y nada, la filosofía de ese tipo de religión, o el fundamento de ese tipo de religión, era la lucha constante entre la luz y las tinieblas, ¿no? Hay un documental, no sé si lo vieron, se llama, hoy estoy voy a enfocarme de nuevo con esto a partir de decir esto, ¿no? Y dejo de decir gilada, pero hay hay una película que se llama Craigslist. Aquellos que les interesan las cuestiones religiosas, no desde la práctica de la religión, sino desde el análisis de la religión. Eh, Hace un análisis de la religión, del poder de los bancos y de la crisis financiera, tiene como 3 capítulos. Es muy psicodélica esa película, pero y ahí generó toda una
corriente de fanatismo esa película. No te lleva a ningún lado, no es ni militante, ni nada por el estilo. Pero a mí me encantó porque te explica las religiones que extrañamente ves algunas cuestiones que se repiten en todas las religiones. Yo ni me hubiera dado cuenta si no hubiera visto eso, no sé qué pasó por mi cabeza para tener que ver eso, porque es una cosa en serio que es medio psicodélica, eh, totalmente inofensiva, por supuesto. Eh, pero, pero habla nada, de matrices de prácticamente todas las religiones que se apoyan sobre lo mismo, ¿no? Sobre la reencarnación de Jesús, que en un caso es Jesús, en otro caso es otro, los 12 apóstoles, la Navidad y que el nacimiento nada, del tipo que va a ser el Mesías. No sé si bien, yo no sé mucho de religión en términos de prácticas, y una serie de cosas que se repiten prácticamente en todas. Entonces, al final, bueno, la estoy spoileando, pero al final se apoya todo en el zodíaco, ¿no? En la astronomía y todo eso. Porque, bueno, punto. Empecemos de nuevo la clase porque hoy estoy así como un poco. Voy a tratar de que esto no suceda más en el transcurso del día. Bueno, volvemos a los servicios estatales. La luz es uno de los servicios públicos. Ahí tienen alguna ayudita como para identificar algunos otros servicios, y la Firmina dice servicios estatales, ¿no? Servicios estatales. Cuénteme, a ver, ¿qué servicios se encuentran? Los que se ven ahí, Sí. Defensa Nacional, Seguridad Interior, Previsión Social. Yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, que el Internet era un servicio público. ¿Y qué te parece a vos? No, claro, después, porque yo había leído que me parece que la ONU lo había declarado como un derecho universal el Internet, pero no me hubiera imaginado que era, digamos, un servicio público. Pero bueno, Bueno, evidentemente. lo configuran como tal hace rato. Igual ahora más adelante vamos a ver algunas situaciones, porque igual la cuestión, lo que yo por ahí ahora quiero enfocar es el interés general en que de alguna manera el Estado nos solucione determinadas cosas. La vez pasada se cayó WhatsApp y nos dimos cuenta de que la podemos pasar algunos muy mal, ¿no? Por ahí después, una vez que nos acomodemos a vivir sin WhatsApp, otra vez, no puede llegar a pasar, vamos a asumirlo. La otra vez estuve como 4 días sin teléfono porque se me rompió. Tuve las primeras 6 horas, era como que me faltaba un orégano de mi cuerpo, y después la pasé tan bien. Cuando me la volvieron dije, la puta madre, qué bueno sería estar de otro día más sin celular. Pero bueno, este, la conectividad hoy por hoy, fíjense nosotros en esta situación en la que estamos, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas pandémicas sin la internet? O ya saliendo de esa mera cuestión, yo en la empresa en la que estoy, resolví cuestiones muy importantes en términos orgánicos, en términos de trabajo con WhatsApp. Laburo en una empresa que tiene una red comercial muy grande, y la forma de comunicación, de comunicarme con las sucursales, que son anárquicas, este tipo de sucursales donde yo estoy, terminó cerrándome todo con WhatsApp, ¿no? Antes de que, inclusive te hablo de hace 5 años atrás, bajar un programa así era medio como impresentable, porque medio como que no podía decir, bueno, yo quiero que mi canal extraoficial de comunicación sea WhatsApp, pero la verdad que cerró. Bueno, ahora, desde algún tiempo empezando a ver estas cuentas empresas que de alguna manera llegan a eso, ¿no? ¿Cómo no va a ser un servicio público de Internet? Sí.
o cómo, cómo tenemos que llegar a una situación donde, bueno, la vez pasada lo llegan como tal, pero hace mucho tiempo tendría que ya estar, porque no solamente hablamos de WhatsApp, sino hablamos de un montón de información, de acceso, que por ende nos llega al conocimiento. Estamos hablando de las sociedades del apoyadas en el conocimiento, esto de las sociedades del conocimiento que, por supuesto, que tienen mucho que ver con esto de la conectividad y el acceso a Internet. Nosotros desde la universidad, desde los IP de la universidad, podemos entrar a la biblioteca del MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Técnica. Eso, la verdad que les recomiendo cuando estén en la facu, si se pueden ir con alguna notebook, sentarse en la biblioteca o en cualquier lugar, o en el complejo universitario, y acceder a la biblioteca del MINCIT. ¿Qué pasaba antes? Toda la investigación argentina, los grupos de investigación iban comprando suscripciones a diferentes revistas de conocimiento, revistas importantes de divulgación científica, revistas con referato, o se suscribían a bases editoriales donde había un montón de información científica allí, de todas las ramas, ¿no? Entonces, todos los científicos comprando este tipo de cosas. Entonces, en algún momento empezaron nada, a sumar o en forma de crítica o no sé, en forma de qué, el trato de decir, pero che, ¿cuánta guita se está gastando que directo o indirectamente la paga el Estado o las plataformas educativas en suscripciones que se recompran? Porque lo compraba un grupo de investigación y lo compró otro grupo y lo compró otro grupo. ¿Qué tal si de repente, no sé, es el Ministerio de Ciencia y Técnica que se suscribe esto y genera una gran biblioteca digital? Bueno, y pasó. Entonces, el MISIT va comprando suscripciones. Entonces nosotros sí entramos con un IP de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Universidad Nacional está adherida a esa biblioteca digital. Tenemos una cantidad de informaciones científicas terribles, interminables. No nos da la vida para eh, eh, cotejarla. Lamentablemente, esas suscripciones se van comprando en base a estadísticas en la misma utilización de la biblioteca digital. Entonces, cuando arrancaron, empezaron a tener por áreas cantidades similares de suscripciones. Y rápidamente los que más usaron esta biblioteca digital fueron las ciencias duras. Entonces encontramos más cosas de ciencias duras que de ciencias blandas, y nada, y muy poco de abogacía, muy poco de derecho. Sé que no somos muy de, de aprovechar esas cosas, ¿no? Pero bueno, nada, se encuentran cosas de derecho, por ahí de otro tipo de ciencias, y algunos, el que tenga publicidad con otras cosas también puede encontrar ahí. El único requisito es que entren con un IP de la universidad. Ya les advertí que hoy estoy terriblemente disperso. Voy a hacer un segundo intento de avanzar con esta clase. Entonces, los servicios públicos estatales, tenemos energía, tenemos telecomunicaciones, tenemos cable, tenemos gas, energía, agua, cloacas, pluviales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la salud pública, con la previsión social? La previsión social, ¿saben lo que es? Chicos. No, yo no. Bueno, la previsión social es lo que nosotros conocemos como jubilaciones y pensiones. Esto del estado de bienestar, que empezó con Otto Bismarck, que era un canciller alemán, creo que era prusiano, y el tipo se le veía en el comunismo una gran amenaza, ¿sí? En 1880, 90. Veía en el comunismo una gran amenaza, entonces empezó a bajar eh, algunas ideas y las bajó, digamos, como beneficio para
alguna cantidad de clase, la clase trabajadora, básicamente, ¿no? De ahí viene el tema de las pensiones, ¿sí? Que bueno, que es bastante particular, en realidad mucho después, como 30 o 40 años después, el estado de bienestar americano, con la presidencia de Roosevelt, una vez que se generó la gran crisis del 30, que generó una gran depresión en Estados Unidos, básicamente, y que impactó en todo el mundo, fue una crisis mundial. En donde muchísima gente se quedó sin trabajo y los que no se quedaron sin trabajo se quedaban, los salarios bajaban de forma terrible. Y todo eso en muy corto tiempo, ¿no? Un montón de gente desempleada. Bueno, y nada, resolvieron rápidamente esas cuestiones con políticas keynesianas. De ahí viene básicamente Keynes como economista, que empieza a trabajar en la generación de empleos públicos y de obras públicas y de que la economía de alguna manera la empieza a mover el Estado para generar el rebrote económico. Y bueno, y ahí también las jubilaciones las jubilaciones son aplicadas en Estados Unidos. Particularmente, es particular lo de Bismarck, porque puso la jubilación a los 70 años, que fue una gran como conquista para la clase trabajadora, pero la edad, la mortalidad adulta era de 39 años, ¿no? Entonces, no sé qué carajo se podía llegar a jubilar, pero en definitiva nada, fue el gran puntapié para lo que fue el estado de bienestar americano y a partir de ahí como una corriente que viene a solucionar cuestiones económicas empieza a bajarse nada por diferentes, como corriente en diferentes lugares del mundo, y sobre todo lo occidental. Entonces, la previsión social es eso de que las personas que están en una situación laboral activa aporten para resolver los problemas de manutención que tienen aquellos que salieron de esa edad activa laboralmente, ¿sí? Jubilaciones y pensiones, básicamente. La jubilación es eso, es cuando una persona que aportó durante una determinada cantidad de años a las cajas jubilatorias, 25 como mínimo, tenga el cobro de una jubilación. Y la pensión, básicamente, son los que, hay diferentes tipos de pensiones, pero lo más habitual es aquellos herederos, sobre todo los cónyuges, que sigan cobrando la jubilación del otro cónyuge que falleció. Ese jubilado o jubilada que no está más activo y recibe ese beneficio de la jubilación, cuando fallece puede dejar a una viuda o un hogar sin ese ingreso. Entonces se respeta ese ingreso como pensión, como derecho de pensión. Eso básicamente es lo que se denomina la previsión social. El Estado debería administrar esos fondos con diligencia, con prudencia, debería tener decisiones adecuadas para que esos montos generen alguna renta que multiplique los valores a repartir entre aquellos que están pasivos, cosa que no resultaría muy muy aplaudible la forma como se está haciendo, pero así, el sistema funciona de esa manera. Bueno, ¿qué más? Debería ser el Estado como actividad para
generar un bienestar general. También debería, de alguna manera, articular políticas para que los ciudadanos, los habitantes de la Argentina encuentren algún dato de progreso social, ¿no? Ya sea de forma individual o de clase. Ahora, en la primera columna vamos a encontrar algún otro tipo de, y acá lo pongo como interrogación, y digo, servicios públicos, la defensa nacional, la seguridad interior, la posibilidad de imponer o de tener una potestad tributaria y de recaudar esos tributos que imponga la administración. ¿Por qué? Porque en definitiva eso es lo que genera posteriormente que haya un tesoro, una hacienda pública que posibilite realizar otro tipo de actividades de prestación. ¿Ok? ¿Podemos identificar a todos como servicio público? ¿Qué opinan? Y en la medida en que, como dijimos hoy, haya un interés general, digamos, en que estén estas prestaciones, yo creo que sí. O sea, estamos todos de acuerdo en que se necesita una seguridad interior, por ejemplo. Bien. Esta prácticamente es la misma diagramación. Simplemente tiene el agregado de esa barra roja que de alguna manera le pone título a cada una de las columnas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de defensa nacional, es decir, cuidado de fronteras, ¿sí? No solamente contra potencias extranjeras, hoy la hipótesis de un conflicto bélico deviene un poco, no es una hipótesis, ¿sí? No parecería ser que haya alguna hipótesis de conflicto, diría en algún lugar de América Latina, ¿no? Y en los lugares desarrollados del mundo, las hipótesis de conflicto clásicos entre fronteras, entre potencias, prácticamente no está en ningún plan de hipótesis. Por lo menos en el mundo desarrollado o en vías de desarrollo. Sin embargo, hay otros peligros, ¿no? Que es el narcotráfico o el tráfico de mercadería, ¿sí? Otro tipo, el tráfico de enfermedades o de especies exóticas, ¿no? Que el cuidado de fronteras sirve, digamos, para mitigar ese tipo de peligros. Entonces, inclusive también podemos circunscribir ahí en lo que es la seguridad. Bueno, ahí está escrita en un segundo término la seguridad interior, ¿no? El tema de policía, ya sea la policía federal, como el cuerpo armado para el mantenimiento del orden público de las competencias nacionales, como las policías provinciales, ¿sí? La imposición tributaria y la recaudación, de lo que hablábamos hace un ratito, todo indica que esas son, no deberíamos conceptuarlos como servicios, ¿no? Porque esas son tareas que los estados realizan, no tanto en función de una competencia prestacional, sino más bien bajo una idea de soberanía, ¿no? El cuidado de frontera, más allá de que sea contra el narcotráfico, contra el tráfico de productos legales, o ya sea contra otras potencias armadas, es un servicio que baja a partir de una función que el Estado arbitra y lo realiza a partir de la soberanía, ¿no? Que eso no habría ahí en ejercicio una función prestacional, sino una función soberana, ¿no? En cada uno de los ítems, también en la policía, también en el tema de la imposición tributaria, ¿no? Que por ahí podemos discutir si eso
genera un servicio. Está bien, genera la renta que nos va a posibilitar que el Estado realice un montón de otras acciones, pero no podemos conceptuar eso como un servicio público. En el otro ítem de la columna, cuando hablamos de servicios públicos, ahí sí está más circunscrito, ¿no? El servicio público que nosotros identificamos cuando preguntamos por un servicio público, ¿no? Gas, energía, agua, creo que fueron los primeros ejemplos que ustedes bajaron, ¿no? Telecomunicación, internet. Y en el medio vos tenés, cuando en la columna que habla de servicios sociales, tenés el tema de la salud pública, lo que hablamos de la previsión social, programas que generan el progreso social para alguna parte de los habitantes de nuestra sociedad, que por ahí puede estar en condiciones en alguna condición de disvalor, o con alguna incapacidad a las cuales la adaptación necesita, digamos, alguna ayuda, algún empuje por parte del Estado, ya sea en entrega de dinero o ya sea en entrega de algún otro tipo de cosas que sirven para algunas personas integrarse socialmente. A esto lo podemos conceptuar como servicios sociales más que servicios públicos. Vamos a ver cuáles son los rasgos distintivos de esto. Seguimos respetando la idea de cada columna, ¿no? Aquellos que identificamos como el ejercicio más de función pública, más que el ejercicio de una actividad prestacional, es decir, la defensa nacional, la seguridad interior, el presidente tributario, la recaudación, algunas de las prestacionales que por ahí puede exigir el Estado para los ciudadanos. Vemos que responden, como les decía hace un ratito, a una lógica, a alguna aplicación, a una bajada del ejercicio de la soberanía, pero que tienen como rasgo distintivo o como carácter que son funciones indeclinables e indelegables. Indeclinables o indelegables. Bien. Es decir, que el Estado no debería, cuando hacemos indeclinable, el Estado no podría no realizarla, ¿no? Imagínense que Gendarmería deje de cuidar fronteras, ¿no? Porque diga, bueno, el interés público cambió, ya no nos interesa tanto. O, como pasa ahora, bueno, no hay ninguna hipótesis de conflicto con Brasil, que fue ni con Chile, ¿no? Que fue nuestro. Chile, conflictos recurrentes, y con Brasil, las molestias recurrentes que implican dos potencias o dos países con perfiles altos. Por ahí hoy en día, lamentablemente, nosotros estamos viviendo situaciones no pensadas hace 50, 70 años atrás, donde Argentina se perfilaba como ser una potencia o un país desarrollado concretamente, ¿no? Por los recursos naturales que tenía y por el desarrollo de determinadas ciencias, ¿no? Entonces, Argentina y Brasil eran como potencias que en los años 1800, 1900, era como que se sacaban chispas, pero se respetaban. En la geopolítica, y ahí me estoy otra vez dispersando, en la geopolítica, a los países como Uruguay o como Paraguay se los denomina como estados sándwiches, o como estados que tanto el desarrollo, la naturaleza y la geopolítica encuentran
su rol de existencia en separar dos países fuertes, separar el territorio de dos países fuertes. ¿Por qué Uruguay? Uruguay es una provincia argentina. ¿Por qué provincia en términos de Estado, ¿no? ¿Por qué de repente es como que la ideología argentina, la constitución, no en términos documentales, sino la constitución como Estado en algún momento pierde Uruguay? Porque le convenía tanto a Argentina como tanto a Brasil, ¿no? Que eran dos países como que estaban en, en conflictos, ¿no? Donde se miraban como de lejos. Estos países, después con Paraguay pasa algo similar. Entonces, son países, si ven en los diferentes países del mundo, pasa también mucho con India, que alrededor de la India empieza a haber como paisitos que la separan de otros países de fuerza. Bueno, la geopolítica se llama así, como países sándwiches, ¿viste? Mejor que haya alguien entre nosotros dos. Listo, no me disperso más, se lo prometo. Entonces volvemos a los servicios públicos. Función pública de carácter es indelegable. No podría Gendarmería dejar de cuidar bajo el pretexto de que ya no es improbable que tengamos un conflicto. Mejor vamos a hacer nuestro laburo en otro lado. No, es indelegable, es indeclinable la realización de eso. Y también son indelegables, ¿no? La Gendarmería no podría decir, o el Estado Nacional, decir, que Gendarmería vaya a hacer otra cosa y esto lo tercerizamos. Le pedimos a las fuerzas privadas que trabajen para nosotros, realizando esta cuestión. No, sí o sí es el Estado quien debe hacerlo. No puede dejar de hacerlo y no puede hacerlo a través de otras personas. En cuanto a los servicios sociales, ahí estamos hablando de la asistencia médica, de la salud pública, también hospitales públicos, ¿sí? Y muchas otras cuestiones de prestación médica o paramédica que realice el Estado, sobre todo quizás aquellos cortes etarios como PAMI, la obra social de los jubilados, esos cortes etarios que las actividades particulares no podrían, las empresas privadas de medicina privada no podrían existir por los altos costos que puede generar esto, ¿no? Entonces, cuestiones de previsión social, cuestiones de progreso social de los habitantes. Esto que nosotros denominamos servicios sociales, el rasgo distintivo es que su razón de ser es impulsar el desarrollo sociocultural comunitario. ¿Cuál es el sentido de que haya todo un sistema de prestación de salud pública? ¿Sí? Erróneamente pensado, hoy, erróneamente conceptuado para personas carentes de prestación privada. Eso no fue el objetivo que tenía la prestación de la salud pública, ¿no? Sino por ahí llegar a la prestación de aquellas actividades que el sector privado por ahí no podría prestar, ¿no? Por costos, por alcance, por desarrollo, ¿sí? Satisfacer campañas para erradicación de aquellas enfermedades que puedan erradicarse, ¿sí? O tener una aparatología que prescienda el sector privado por el alto costo que eso se genera. Esto parece que desde hace algunos años, hace 20, 30, 10 años atrás, a la fecha, no, 20 años atrás a la fecha, se empezó a cambiar el criterio, ¿no? Quedó el sector público de salud para... Hay otros países, inclusive países europeos como Gran Bretaña, como Inglaterra, que básicamente la salud pública es prestada íntegramente por el sector
público, es sector público. Hay un cineasta estadounidense, Roger Moore, no me acuerdo el nombre, voy a decir quién es. Michael Moore, perdón, que es muy crítico, muy político. La película, no sé si están siguiendo lo que estoy poniendo o siguen viendo la filmina. La película se llama Sicko. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Es muy crítico, ¿no? Fíjate, muy crítico de Estados Unidos. For Columbine es por el tema de las armas en Estados Unidos y eso de que cualquiera puede tener un arma y que de repente te encontraba con esos dramas que tienen los yankees de que entra un tipo con un rifle en un comercio, en un colegio y limpia. Un montón de chicos vieron que cada tanto pasa eso en Estados Unidos. Es muy crítico, ¿no? Fíjate este título que es subjetivo. ¿Quién va a ir más ahora? Bueno, esta película, Psycho, habla de los sistemas de salud de Estados Unidos, que también es súper crítico. Y va comparándolo, inclusive llega a Cuba, entonces significa para un americano, ¿no? Pero habla del sistema de Gran Bretaña, y hay una parte donde un tipo sale de internación y pasa por una tesorería, entonces el tipo como que lo busca y le dice, ¿fue a pagar? No, dice, acá me dan dinero para tomarme el taxi para ir a casa y para comprar un par de remedios que tengo que seguir tomando. O sea, la prestación de salud pública inglesa es súper estatal y bueno, muy bien resultada. La canadiense creo que también. Bueno, sigo. Uf, ¿cómo estoy? Bueno, rasgo distintivo de esos servicios sociales. ¿Qué generan? Generan el desarrollo sociocultural de la comunidad. Por lo general son deficitarios para la administración pública. ¿Sí? Admiten en algunos casos la intervención de los particulares, por ejemplo, la salud, ¿no? Vemos que, nada, podemos hacer una empresa a los efectos de tener un lucro para la creación de un hospital privado, de una obra social privada, denominada una prepaga. O para realizar la prestación de educación privada, ¿no? Poner un instituto de colegio privado, una universidad privada, vamos a tener que cumplir con algunas exigencias que nos va a generar el Estado, pero vamos a poder hacerlo. Vamos a tener que, si queremos hacer algún colegio primario, jardín, secundario, bueno, nada, escribir una IPREGEM, sacar nuestras licencias, nada, seguir el camino de la reglamentación, pero vamos a poder hacerlo. ¿Sí? Otro rasgo, o sea, los servicios sociales, más allá de lo que los puede prestar el Estado, puede admitir la intervención de los particulares realizando la prestación de ese servicio social. Y también el rasgo distintivo de los servicios sociales es que pueden que estén restringidos a personas determinadas. Es decir, no necesariamente debe ser universal. ¿Sí? Por ejemplo, vemos una de las cuestiones críticas de Argentina es que hay muchos planes sociales. ¿Sí? Entonces, planes sociales para, no sé, si a usted se le ocurre alguno,
y lo quiere poner de ejemplo, si lo El IFE. bajamos. ¿Eh? El IFE. El IFE, ¿eh? ¿Fue para todo el mundo eso o no? Para personas que por el tema de pandemia, no recuerdo cuáles eran los requisitos del IFE, pero para cuestiones de que no podían trabajar, entonces el Estado lo ayudaba con un plan o con una determinada prestación. ¿Sí? Yo soy una persona en relación de dependencia, la empresa en la cual trabajo me siguió pagando el sueldo. Pero quiero un IFE. No, eso está restringido para, creo que eran monotributistas, comerciantes, o no para gente en relación de dependencia. ¿Ok? La asignación universal por hijo, también, ¿sí? Que es un contrasentido eso. ¿Es para todos los chicos que estén en una edad escolar? No, es para uno que revisten determinados requisitos. Eso de universal no debería estar en ese término, ¿no? La universal es cuando eh, cualquiera en una determinada condición, como por ejemplo hijo, que es lo que reza el título, entonces ahí cualquier padre que tenga un hijo tendría que recibir esa prestación. Pero no, igual, no importa que esté mal conceptuado ahí, es una asignación para asistir a determinadas personas que tengan hijos acá. Eh, eh, o personas discapacitadas, eh, o personas que no tengan los estudios secundarios completos, que el Estado los asista, tanto como una cantidad de dinero o con algún beneficio, ¿sí? En computadora, ¿no? El tema de la Conectar Igualdad, el programa Conectar Igualdad, ¿para quién estaba destinado? ¿Para todo el mundo? No, estaba restringido a personas que estén realizando eh, tengan menos de 18 años y estén en un rango de escolaridad. ¿Ok? A eso se refiere cuando hablamos de restringido a personas determinadas. Y los rasgos distintivos de los servicios públicos es, número uno, tiene que haber una creación expresa. No hay un requisito en sí del servicio público de que esa creación sea positiva, pero por la generación de algunas cuestiones que afectan derecho a la propiedad o derecho a libertades, no podría sino una ley del Congreso cercenar, ¿no? o restringir ese tipo de derechos. ¿Sí? Por ejemplo, la red de agua. Yo tengo un inmueble, pero es un baldío. ¿Sí? No necesito agua para nada, no tengo ni una planta para regar. Tengo un lote en, qué sé yo, ahí, en la periferia, casi campo. De repente, Obra Sanitaria dice, voy a pasar por ahí, así que a partir del mes que viene tenés que empezar a pagar el servicio. Voy a decir, ¿qué servicio? No pago nada si no tengo ni una sola canilla. No importa. Donde pasa la red, empezás a pagar. ¿Sí? Entonces, eso no sería posible que la administración pública forzara a una persona a cegar un pozo de agua o directamente a un propietario de un inmueble a decir, a partir de hoy me tenés que pagar el agua. ¿Sí? Solo lo puede hacer una ley, ¿sí? Porque eso es una restricción al derecho de propiedad o de libertad, por ejemplo. ¿Ok? Los servicios públicos, por lo general, como rasgo distintivo, es que tienen un monopolio caracterizante o un oligopolio, ¿no? Fíjense, prestación de gas, ¿quién lo hace en Mar del Plata? Camusi, ¿sí? Y no fue Camusi que decidió hacerlo por su propio, sino fue porque el Estado habilitó
a que la prestación fuera de ese modo. Tiene una fundamentación, ¿no? La distribución de la red, la distribución del fluido, el transporte del fluido, el almacenamiento, hace que, no, que los servicios tengan una ecuación económica generada o producida a partir del manejo de una cantidad muy voluminosa de cuentas. Y la generación de diferentes empresas que creen por ahí lo que generaría una sumatoria de gastos logísticos y de gastos de estructura que no sería la apropiada. ¿Sí? Lo mismo con EDEA, que es otro... este tipo de servicios públicos, tanto en el gas como en la luz, tienen diferentes estratos. Hay un esquema de la generación, quién lo produce, quién lo genera, y de la distribución, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de DEA, de EDES, de DEM, de DENOR, de DELAP, de DESUR, estamos hablando de empresas. Y este dato que pasa en Provincia de Buenos Aires y en Cava, de estas empresas o EDELAP, EDESUR, EDES, EDEM, son diferentes empresas de distribuidora, esa es la E y la D, porque son las siglas de empresa distribuidora de energía. En el Mar del Plata, idea es zona atlántica, para aquellos que sean de Tres Arroyos para abajo, un poquito más para abajo, la zona de Bahía Blanca. Entonces, la zona ahí, la prestación la hace EDES, empresa distribuidora de energía del sur. Aquellos que viven más en el norte, no sé si hay alguno que vive por la zona de Zárate, no viene mucho a estudiar de esa parte de Junín, no sé, 9 de julio, quién presta el servicio de luz, 25 de mayo, toda esa zona, ahí presta servicio EDES, Empresa de Distribución de Energía del Sur. EDELAP, Empresa de Distribución de Energía de La Plata. Entonces, distribuidora de energía es eso, son empresas que están sectorizadas y que distribuyen la energía que compran de las empresas generadoras. ¿Sí? Entonces, bueno, acá es un monopolio o un oligopolio, si se quiere. Hay pocas empresas manejando prácticamente el mercado, pero esto está establecido y está habilitado por el Estado. Y fíjense este último punto de los servicios públicos, que siempre la prestación es estatal. Ahora ustedes me van a decir, pará, ¿qué carajos? Hace un rato me decís, empresa distribuidora de energía atlántica, empresa distribuidora de energía del sur, todas esas son SA. Sí, es cierto. Entonces, no hay prestación estatal. Sí hay prestación estatal. ¿Por qué? Porque lo hay en esos casos de manera indirecta. El servicio público siempre está en titularidad del Estado, siempre. ¿Sí? La ejecución o el ejercicio o la prestación puede ser que el Estado, por diferentes razones, decida que lo preste un tercero, es decir, que ese tercero sea un privado. ¿Y los casos de las cooperativas, por ejemplo? Ahí va, muy bien. Yo vivo en un pueblo que por cooperativa eléctrica. ¿Dónde vivís, Josefina? Urdampilleta se llama. Es muy Lo chiquito. conozco, por Bolívar. Sí, Sí, qué lo raro conozco. que alguien me diga que lo conoce. Te sorprendí, ¿viste? Sí, sí, la verdad que sí. Está cerquita de Bolívar. A 50 kilómetros, sí. Sí, he estado caminando por ahí. No tienen banco, ¿no? Sí, está el Banco Nación, no está el Banco Provincia. Ah. En algún momento iba el banco móvil del Banco Provincia. Sí, sigue viniendo, pero por eso, pero hay uno a 15 kilómetros, que es otro pueblito cerca también. Quedó el Manejo Banco de Provincial, uno manejo allá y de otro acá. la piscina, manejo. Eh, Fíjense,
el servicio público se puede manejar en forma directa. Y es gestión directa cuando la prestación del servicio la realice la administración en forma centralizada. En Miramar, el agua te la presta la municipalidad, la distribuye la municipalidad, por redes, ¿no? Obviamente. Entonces, vos pagás el agua, se lo pagás a la municipalidad. ¿Sí? Y en la administración central, la Secretaría de Obras, creo que es la que la realiza. En Mar del Plata, el agua y la cloaca la presta también el Estado, pero en forma directa, el Estado municipal en forma directa, pero a través de un ente descentralizado. ¿Sí? Que es Obra Sanitaria SE, o SSE, Obra Sanitaria y Sociedad de Estado. El correo, ¿sí? Es la distribución postal de piezas. Ahora, admitió, digamos, quien hizo el desarrollo del servicio postal argentino es básicamente el mismo Estado, y lo prestó durante muchísimo tiempo, a través de una forma de empresa de Estado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de todo este tipo de administración centralizada de entes, descentralizado de empresas de Estado, sociedad de Estado, recuerden, por ella 3, 4, 5, que hablábamos de los entes descentralizados, que algunos eran de esta forma, y había también algunos tipos societarios jurídicos públicos, que eran empresas de Estado y la sociedad de Estado. No vamos a volver sobre eso, para aquel que quiere pegar un repasito, puede hacerlo. Entonces, cuando los servicios públicos te lo presta la administración, cualquiera de estos entes o de estos órganos, la administración central o los entes descentralizados, empresas de Estado, sociedad de Estado, que lo preste, estamos hablando de que lo realiza en forma directa, la prestación de ese servicio se realiza en forma directa. Es en forma indirecta cuando hay, fíjate acá, Josefina, la cooperativa de Durán Villenta prestando el servicio de energía para la localidad, para el partido de Bolívar, o por una parte, por un sector del partido de Bolívar. ¿Qué es esto de las cooperativas? Las cooperativas son entidades pioneras en la gestión de servicios, sobre todo de luz, sobre todo telefónico, de agua, en menor medida de gas, mucho menor medida de gas, de alguna manera más moderna, estas mismas cooperativas incorporaron el servicio de teléfono, incorporaron el servicio de internet, ¿sí? Bueno, ¿qué son las cooperativas? Las cooperativas, bueno, hay una ley, la ley de sociedades abarca también un dato sobre cooperativas, que básicamente sigue la línea de la idea de poner servicios. El Estado, estamos hablando de 1800, no estaba tan presente, no alcanzaba su exigencia de manera tal, y las localidades, sí, las localidades con menor densidad poblacional, menor tamaño, en vez de requerirle el servicio de manera directa al Estado, se organizaban los particulares para crear un sistema que provea algún tipo de servicio, ¿no? Y eso luego se nucleaban y tomaban el tipo de cooperativa, ¿no? Entonces, no era la administración, por ahí la administración coadyuvaba o generaba, los municipios generaban esas cuestiones, entonces se organizaban para armar sus propias redes de servicios, redes prestacionales de servicios. Ahora, no podemos decir que está prestada de forma directa por el Estado, porque si bien son entidades de bien público, el lucro se reparte entre sus integrantes, ¿sí? Entre todos sus asociados, ¿sí? No hay,
digamos, un empresario que persigue la generación de riqueza en sí, en las cooperativas, sino persiguen la prestación de un servicio, y lo que cobran es para solventar esa prestación de servicio. ¿Sí? Son cooperativas. También hay concesiones de servicios públicos, también hay locaciones de servicios públicos, también puede haber actividades de particulares de interés público, que ahora en un ratito vamos a hablar un poquito sobre eso, si llegamos. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, estamos hablando de la prestación indirecta del servicio, y la conceptuamos por configurarla de alguna manera como gestión indirecta de la prestación de servicio. Luego tenemos también mix, con la sociedad de economía mixta, con algún otro tipo jurídico también donde participa el Estado y el particular, que son prestaciones de gestión público-privado, ¿no? Donde se asocian el particular y un privado. Pero no se asocian en términos asociativos igualitarios, ¿no? Digamos, si bien puede darse ese esquema, difícilmente la prestación necesita asociarse con una persona física o jurídica para que esa persona aporte algo en términos económicos. ¿Sí? No es que hace falta nada, un palo, dos palos, tres palos, 100 millones para realizar la prestación de un servicio, y la administración necesita a alguien para la generación de ese dato, porque para eso está la renta pública. Sino por lo general estas sociedades de economía mixta generan el aporte económico, que es el estatal, el aporte estatal, que es el económico, y el aporte privado genera el know-how, el saber, el administrar. La administración, en términos de luz también, así como les contaba que en el interior eran las cooperativas las que generaban este tipo de desarrollo de redes, en las ciudades urbanas grandes se generaban a partir de gestiones de sociedad de economía mixta, en donde el Estado ponía el monopolio y ponía inclusive el capital. Y los privados que se asociaban con el Estado, que por lo general eran empresas extranjeras que se dedicaban al negocio de la energía, ellos venían y montaban las redes, sabían cómo desarrollar los tendidos de redes, los tendidos de servicios públicos, tenían ese conocimiento. ¿Sí? Entonces se asociaban de esa forma. Uno sabía cómo hacerlo y el otro tenía el poder estatal para generar, por ejemplo, un monopolio. Entonces solamente esa SEM, esa sociedad de economía mixta, iba a prestar ese servicio, ¿sí? Solamente el Estado podría hacer algo así. Y la persona privada, ya sea jurídica, físico-jurídica, venía a decir y a explicar y a ponerse en marcha para hacerlo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, Sí, perfecto. en estos casos, entonces decimos que el servicio público se presta en forma indirecta, pero la titularidad sea intransferible siempre del Estado. Titularidad no necesariamente es lo mismo que ejecutabilidad del servicio. La titularidad siempre es estatal. Por contratos, ¿sí? Contratos de concesión, que nosotros vimos en la concesión de obra, bueno, también hay concesiones de servicios públicos. El Estado, por contrato, concede la ejecución de un servicio, ya sea de manera mixta o ya sea por una concesión de servicio público, o ya sea por una figura que no es muy usada, la locación de servicio público. Es decir, yo presto
contrato personas que saben hacerlo y hago contratos en términos particulares entre estas personas y el Estado para la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, siempre la titularidad del servicio es del Estado. Ahora, abro una ventanita y pregunta, ¿recuerdan cuando nosotros hablábamos del rescate de los contratos públicos? Quiero que me digan o me escriban sí o no. Yo la verdad no me acuerdo. ¿Quién más no se acuerda? Yo tampoco Nadie. me acuerdo. Nadie. Acepto eso, que nadie se acuerde. Bueno, lo acepto, lo acepto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, de los modos de finalización de los contratos? Cuando hablamos en la última parte de contratos, antes del examen, los modos de determinación de los contratos, y hablábamos de que el contrato también se podía extinguir, el contrato administrativo entre el Estado, la administración pública y los particulares, se podía extinguir por razones de interés público. Igual, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, Repsol YPF, ¿sí? Que decían, bueno, tenemos 20 años de contrato, pero la administración opinó en el año 7 que ese contrato tenía que volver a la titularidad del Estado. Bueno, la titularidad siempre estuvo el Estado. Nosotros la administración puede robarle una propiedad a un particular, no. Y claramente que no lo hizo cuando le dijo al Grupo Comercial Español, gracias por todo, pero a partir de ahora con Aerolíneas seguimos nosotros, porque esa era la línea de bandera y la titularidad era del Estado, por un contrato, nada, habilitada para que la prestación de ese servicio público, de la ejecución de la vía aérea, la preste el Grupo Comercial, ¿sí? Pero, porque la ejecutabilidad lo estaba realizando ese grupo, esa persona jurídica a través de un contrato de concesión de servicio. Que el Estado no le cumplió y le dijo, bueno, hasta ahora, a partir de ahora lo hacemos nosotros. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la titularidad era del Estado. Si no, no hablábamos de un rescate público, de una rescisión de contrato por razones de interés público, si no estaríamos hablando de una expropiación, cosa que no pasó, ninguna de las dos cosas, ¿no? Recuerdo entonces, ahora sí, se les viene la idea de lo que habíamos hablado en aquel momento. Bueno, muchas veces la ejecutabilidad, cuando la realiza un tercero, es eso, se realiza a través del contrato de locación de servicio, y el contrato, y el Estado en todo momento es titular de ese servicio. ¿Bien? El Estado podría anularle la prestación de ese servicio a ese particular, o a esa cooperativa, o quien sea. ¿Por qué? Porque es el titular. ¿Cuál es el fundamento de que la titularidad sea intransferible del Estado? El Estado no la transfiera nunca. Porque la única figura que monopoliza el interés general es el Estado, porque el Estado es quien protege los intereses nacionales. Acá ya no hablamos de los intereses generales, hablamos de los intereses nacionales. Está bueno que una persona jurídica privada sea titular del servicio de energía eléctrica, y no. Más si profundizamos un poquito a ver quiénes son los dueños de DEA, de EDES, de EDEM, y vamos a encontrar que son personas jurídicas extranjeras. Horroroso. Pero bueno, volvemos.
no es que es dueño del servicio público, sino que está prestando la ejecución. Y en cualquier momento le podemos decir, gracias, les vamos a indemnizar, pero el contrato lo empezamos a seguir, el contrato se rescinde. ¿Ok? Esos intereses son intereses nacionales. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a seguir, porque no vamos a terminar hoy con esto. Esto vamos a dejarlo hasta acá como una clase, como una idea introductoria. El lunes que viene nos volvemos a ir y vamos a seguir trabajando la misma filmina, ¿saben? Abrimos la ventanita de las dudas. Si alguien si alguien tiene alguna. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Sé que hoy estuve un poco disperso. No va a volver a pasar el lunes. Voy a realizar un gran esfuerzo para que no vuelva a pasar. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta la semana que viene, Perfecto, nos profe. vemos. Chau, chau. Dale, profe, chicos. gracias. Chao, Chao. gracias.